Y entonces vamos a retomar justamente poquito antes. Recuerdan que al finalizar la clase pasada hicimos un ejercicio aplicando conceptos vinculados a la destilación cerrada y la destilación simple abierta justamente. Entonces ahora, antes de continuar con lo que es la destilación fraccionada y seguir con el teórico, vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que es la destilación abierta simple, ¿verdad? Como habíamos visto, en la destilación abierta simple colocábamos una solución, por ejemplo con los componentes A y B, que queríamos de alguna forma separar o enriquecer en algunos de esos componentes. Nosotros también habíamos visto en el comienzo del teórico pasado la forma y cómo se llegaba a la construcción de los diagramas de equilibrio, los diagramas presión-composición a temperatura constante y temperatura-composición, como este que tenemos aquí, a presión constante. Entonces, vimos cómo se llegan a esos diagramas, vimos las zonas que presentan esos diagramas, por ejemplo, en este diagrama temperatura-composición, donde tenemos una zona donde el líquido es la fase estable, una zona entre las dos curvas donde tenemos equilibrio líquido-vapor, y una zona por encima de la curva esta que llamábamos curva del vapor, o curva de los puntos de rocío, teníamos la fase vapor como la fase más estable. La forma de esos diagramas exacta la va a dar justamente las características de los componentes que forman parte de la solución, ¿sí? Y de qué componente se trate. Vimos también algunos conceptos vinculados a esto, lo que es la volatilidad relativa. Habíamos visto también que en este diagrama, esta curva, le llamábamos curvas de temperatura, temperatura de ebullición inicial de la mezcla. ¿Sí? Tenemos que recalcar que, a diferencia de una sustancia pura que tiene un único punto de ebullición para una presión dada, una mezcla de más de un componente tiene un rango de temperaturas de ebullición. Esto quiere decir que a medida que cambia la composición de la solución, cambia la temperatura de ebullición inicial. Pero bueno, ¿cómo lográbamos separar en una destilación abierta simple una mezcla o cómo enriquecerla en uno de esos componentes? Bueno, nos aprovechamos justamente de algo que vimos y recalcamos mucho que se cumplía, especialmente en el caso de las soluciones ideales, que eran aquellas que siguen la ley de Raoult en todo el intervalo de composición. Se cumplía que cuando comenzábamos a calentar la solución que teníamos inicialmente, que tenía, por ejemplo, una composición X sub A sub 0, llegaba el momento que la temperatura alcanzaba la temperatura de ebullición inicial y se comenzaba a producir las primeras gotas de vapor. Y veíamos que ese vapor era más rico en el componente más volátil. Recordando que en este caso el componente más volátil es justamente el componente que tiene menor temperatura de ebullición, o, visto desde el punto de vista de la presión, mayor presión de vapor. Este otro componente sería el que tiene menor temperatura de ebullición, perdón, mayor temperatura de ebullición, por lo tanto es el componente menos volátil. Entonces, como ven acá, el vapor que se forma, ¿sí? Esta primera gota de vapor tiene una composición más rica en el componente más volátil. Entonces, si seguíamos destilando, aumentando la temperatura, se van formando sucesivas gotas de vapor que en este esquema del equipo que utilizamos para la destilación, que era un balón que contenía la solución inicial, y al calentar iba formándose vapor que luego se podía condensar a través de un condensador y pasar nuevamente a la fase líquida y recoger ese destilado que llamamos. Bueno, a medida que va transcurriendo la destilación y que se va saliendo el vapor del balón, va cambiando esa composición en este sentido,
y me queda un residuo que le llamo de una composición que va variando en este sentido, o sea, se va enriqueciendo ese residuo en el componente menos volátil. Y el vapor que se va formando, las diferentes gotas que voy condensando y recogiendo, inicialmente tenía una composición I sub 0 y al finalizar la destilación va a tener una composición que va a estar marcada por este valor, I sub I, que como ven es más rico en el componente más volátil con respecto a la solución inicial, pero pueden observar aquí que es menos rico en el componente más volátil que esta primera gota. ¿Sí? Esta sería la composición acá final del residuo que queda en el balón luego que paro la destilación. ¿Cómo paro la destilación? Y esto lo van a ver en el laboratorio. La destilación se para retirando el calentamiento. Aparto del calentamiento el balón y de alguna forma lo enfrío. Puedo enfriar más rápido, más lento, pero lo voy enfriando y detengo la destilación por terminar el aporte de calor al sistema. Bueno, entonces, habíamos visto que en esas condiciones se puede aproximar que el destilado recogido en este balón, ¿sí?, la composición va a ser un promedio entre la primera gota de vapor que se condensó y se recogió con la última gota de vapor. ¿Sí? Ese va a ser el valor del destilado. Entonces, como ven, ¿sí?, este destilado va a tener una composición, que es esta, y va a ser más rica en el componente más volátil con respecto a la solución inicial. Por lo tanto, de alguna forma, entonces, he logrado enriquecer la solución o obtener, mejor dicho, una solución más rica en el componente más volátil. Está enriquecida en uno de los componentes. Bueno, y ahí vimos que podemos hacer un balance de masa, tanto global como por componentes, y finalmente ese balance de masa lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Esto es un balance de masa para la destilación, es bueno no confundirlo con el balance de masa que hacemos cuando tenemos una situación de equilibrio que vimos, ¿sí?, que derivaba eso en la llamada regla de la palanca. Bueno, entonces, aquello era la destilación simple, esto era el ejercicio que vimos la clase pasada. Y antes de pasar a destilación fraccionada, y vamos a ver la importancia que tiene la destilación fraccionada y sus características, comentarles que muchas veces una destilación simple, abierta, digamos, no se puede llevar a cabo por problemas que tienen que ver con la naturaleza de los componentes que quiero calentar y separar, ¿sí?, por ese principio de diferencias de volatilidad. Entonces, esa temperatura de ebullición, como ustedes saben, o las temperaturas de ebullición inicial de esa mezcla, va a depender de la presión a la cual está sometida el sistema. Generalmente uno quiere hacer la destilación a presión abierta, o sea, a presión atmosférica, o sea, a una atmósfera de presión, por una cuestión de, digamos, de simplicidad. Pero a veces nos chocamos que esos componentes que queremos separar, no es posible separarlos, mejor dicho, no es posible calentar, que de alguna forma se pueden desnaturalizar, destruir. ¿Okay? Entonces, a veces se trabaja a una presión menor a esa presión atmosférica, se reduce la presión, por eso se llama destilación a presión reducida, de tal forma que la temperatura de ebullición baje, o las temperaturas de ebullición de esa mezcla bajen, y entonces pueda aprovechar la separación de esos componentes por diferencia de volatilidad, pero a una temperatura menor, o en un rango de temperatura menor. Con lo cual evito que la sustancia esa susceptible de descomponerse, de desnaturalizarse, desde el punto de vista químico, no se dé eso. Ese es el caso, por ejemplo, cuando se quieren separar estos dos aceites esenciales,
componentes de aceites esenciales, que es el limoneno y la carbona, son componentes presentes en cáscaras de cítricos, por ejemplo, de la naranja. El limoneno en especial, si ustedes ven la composición de muchos cosméticos, incluso shampoos, ese tipo de cuestiones muy jabones, cosas muy cotidianas, digamos. Si ustedes leen la composición van a ver que muchos de ellos tienen limoneno en sus componentes. Esto se extrae, o una de las formas de producirlo es mediante la extracción de aceites esenciales que están presentes en los cítricos. Y bueno, el tema es que están mezclados estos componentes con otros que no son tan buenos para su utilización, ¿sí? O no son muy recomendables, como la carbona, que puede ser tóxico y demás. Entonces, muchas veces hay que someter ese aceite esencial a una destilación para poder separar los componentes. El asunto es que el limoneno, como ven acá, es una sustancia orgánica, es susceptible a la descomposición por temperatura, y a presión atmosférica la temperatura de ebullición del limoneno, que estaría acá, en el diagrama acá estaría la temperatura de ebullición, a presión atmosférica es de alrededor de 170 grados, una cosa así, con lo cual uno ya sabe que tendría que calentar alrededor de esas temperaturas para lograr la separación. Bueno, eso no es conveniente porque se nos descompone el limoneno. En ese caso, entonces, se procede a hacer una destilación a vacío. Ven aquí una presión reducida de 4 milímetros de mercurio. O sea que es una presión bastante reducida con respecto a la presión atmosférica. Entonces, ahí logramos tener temperaturas de ebullición para esa presión de 36 grados, ¿sí? Para el limoneno y 75 para la carbona. O sea que acá ya nos estamos moviendo en un rango de temperaturas mucho menores que las que tendríamos que tener para hacer una separación a presión atmosférica. En el laboratorio, ustedes habrán visto por allí en el laboratorio de orgánica, si han tenido, en fin, lo van a ver en laboratorios de la industria farmacéutica. En sus laboratorios necesitan a veces separar componentes por destilación a vacío. Esto es un esquema de lo que es el equipo, donde se coloca aquí en este balón la solución a separar. Esto va inmerso en un baño termostatizado justamente para calentar. Esto va girando y se genera vacío con una bomba de vacío, se genera vacío en el sistema y entonces se trabaja a una presión menor a la atmosférica y ocurre la destilación a la temperatura que uno fije aquí con este termostato y recoge el destilado en este otro balón, ¿verdad? Luego de condensar, ¿verdad? Y se interpone un condensador, ¿sí? Con agua fría, por ejemplo, para condensar y recoger el destilado. Hay numerosos ejemplos, insisto, en química orgánica esto es muy habitual, justamente por esa característica de las sustancias orgánicas de descomponerse, ¿no? con la temperatura, muchas de ellas, ¿no? No todas, pero digo muchas de ellas, entonces a veces es necesario trabajar. Ahora, ¿qué pasa? La destilación simple tiene, digamos, una limitante, y es que dependiendo de la volatilidad relativa de cada componente, yo voy a poder lograr una determinada separación, por así decirlo, o enriquecimiento del destilado que voy obteniendo, con una sola destilación simple. Entonces, a veces es necesario realizar lo que sería sucesivas, digamos, destilaciones simples. Esto es, tomar una solución que quiero separar o enriquecer en un componente, calentarla, destilar hasta cierta temperatura, recoger ese destilado, volverlo a destilar, y eso sucesivamente hasta lograr, digamos, la concentración requerida del componente que quiero separar, ¿verdad? Entonces, una forma sería hacerlo así, ¿no? Sería una cosa muy mecánica, muy rudimentaria, sería esa forma, ¿verdad? Además, muy tediosa. La destilación fraccionada es, digamos,
de ese punto de vista conceptual es eso, pero todo ocurre en un único sistema, y lo que se hace es interponer entre el balón que está conteniendo la solución a separar sus componentes, se interpone lo que llamamos una columna de fraccionamiento, ¿sí? Esa columna generalmente está rellena con determinados materiales, ahora vamos a ver por qué y para qué, todo eso, pero el caso es que a medida que el vapor va ascendiendo por esa columna, se van produciendo fenómenos de condensación y revaporización de ese vapor que va ascendiendo por la columna, mientras que hay un líquido que justamente va cayendo también a medida que condensa el vapor que va ascendiendo, parte del líquido cae, y así se va entonces enriqueciendo ese vapor que va a salir al final de la columna. Es un vapor que va a estar muy enriquecido en el componente más volátil justamente. ¿Ah? Este es el esquema, entonces, acá al contrario de la destilación simple, donde directamente desde el balón salía el condensador para recoger el destilado, ahora se interpone la columna de fraccionamiento conteniendo justamente un relleno, un material de relleno, ¿sí? Para justamente propiciar el intercambio entre ¿qué? Entre el vapor que asciende y un reflujo, un líquido que va condensando, un vapor que va condensando se va transformando en líquido y va cayendo por gravedad y va entrando en contacto con ese vapor. Ahí es donde se produce el intercambio de calor justamente y de masa para que se dé esa revaporización del líquido y logre al final de la columna obtener un destilado mucho más rico en el componente más volátil. Entonces, decimos que una columna está funcionando en régimen de estado estacionario, ¿sí? Cuando opera a reflujo total. Esto quiere decir que todo el vapor que asciende hasta allá, hasta arriba en la columna, cae. No estoy sacando nada, esto está cerrado. Y acá también, por supuesto, está cerrado. Esto es simplemente un condensador también para que quede abierto a la atmósfera, pero que los vapores no se escapen, ¿sí? Entonces, a reflujo total significa que el vapor que asciende es el mismo, la masa de vapor que asciende es la misma que la que cae. Eso es reflujo total, ¿verdad? Entonces llega un momento que se alcanza constancia en el tiempo de las características del sistema, ¿sí? Eso quiere decir que si yo mido, por ejemplo, a esta altura de la columna, mido la temperatura y mido la composición, si estoy en régimen de estado estacionario, eso no va a variar en el correr del tiempo. Sí va a variar si voy subiendo por la columna y mido temperatura y composición, van a ser diferentes con respecto a esta altura, pero para diferentes tiempos, a una misma altura, esas propiedades van a permanecer inalterables. Eso quiere decir régimen de estado estacionario. ¿Qué sucede en el funcionamiento real de la columna? Lógicamente, ¿de qué me sirve tener una columna en estado estacionario? Eso simplemente lo planteamos para hacer un estudio, digamos, termodinámico de todo ese sistema. Ahora, en la vida real lo que sucede es que en la columna, al final, acá hay una llave que la abro y voy recogiendo esos vapores que están enriquecidos en los componentes más volátiles. Por lo tanto, una vez que abro y comienza a salir masa del sistema, ustedes saben que por el balance de masa yo podría ver cuantitativamente cómo va a ir cambiando la composición y también cómo va a ir cambiando la temperatura a lo largo de la columna e incluso en el balón, ¿sí? A medida que va saliendo masa del sistema. A su vez, yo puedo hacer ingresar, así como abro la llave para que salga, puedo hacer ingresar solución nueva, digamos, con composición X sub 0, y eso sería, digamos, estaría operando en régimen continuo, digamos, ¿sí? Y estoy teniendo un reflujo parcial. Esto quiere decir que parte del vapor que asciende sale, se condensa y se recoge, y el otro vuelve como un reflujo, ¿no?
uno puede regular de alguna forma cuánto vapor sale en relación al reflujo que va cayendo nuevamente. Eso se regula con la llave y demás en el laboratorio, o desde el punto de vista de una industria se regulará con cuestiones más automatizadas y demás, de forma de regular ese régimen y hacerlo apropiado para obtener el producto que necesito con la concentración que necesito al final. ¿Sí? Esto es lo que tenemos entonces, lo que vemos, colocamos la solución, esto estamos analizando ahora en el estado estacionario y a reflujo total, coloco la solución, se comienza a evaporar, comienza a subir el vapor, comienza parte a condensar y parte a reevaporarse, así sucesivamente a lo largo de la columna. Entonces tengo un vapor que sube, un reflujo que baja, y tengo también una distribución de temperaturas. Luego que llego al estado estacionario puedo medir que acá en el balón me queda una solución con una composición X sub R de residuo, ¿sí? Diferente a la composición de la solución que puse inicialmente. Eso hay que subrayarlo, hay que entenderlo bien, es diferente a la que puse inicialmente. Si ustedes estuvieran en el laboratorio, que esto es una práctica que se hace, ustedes cuando llegan al laboratorio se encuentran con dos columnas, nosotros estudiábamos en dos columnas de fraccionamiento con diferentes rellenos, pero siempre la misma solución a separar, digamos. Ustedes cuando llegaban se encontraban ya con esto en régimen de estado estacionario, con esta solución, con esta composición X sub R. Y nosotros siempre le decimos, tengan en cuenta que esa solución que ustedes van a medir ahora, la composición, no es la que nosotros colocamos inicialmente a destilar. Nosotros lo colocábamos antes de empezar el laboratorio, unas horas antes, un tiempo antes, y cuando ustedes llegaban al laboratorio ya veían esa columna en estado estacionario con la composición. Y esa composición varía, ¿no? Entonces tenemos en el balón esa composición y esta temperatura. El vapor que está acá en equilibrio en el balón tiene una composición I sub 0 y una temperatura T sub 0. ¿Dónde lo puedo ver en el diagrama de esta mezcla? Bueno, lo puedo ver aquí, ¿verdad? Esta composición es la del líquido en el balón que está en equilibrio con el vapor, ¿sí? Y para determinar en el diagrama la composición del vapor, lo que tenía que hacer era ir a la temperatura que tenía acá en el balón, con esta composición, llegar aquí, cortar con la curva esta, bajar, y ahí tengo la composición del vapor que está en equilibrio en el balón. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando empieza la columna? Bueno, cuando empieza acá la columna puedo suponer que este vapor que salió del balón se condensa completamente. Fíjense que baja la temperatura, ¿verdad? Este vapor sube aquí. Para condensarlo tengo que bajar su temperatura, tengo que extraer calor, ¿sí? Ese intercambio de calor se da entre el vapor que sube y el líquido que está bajando, el reflujo. Baja la temperatura, condensaría totalmente, ¿sí? Por eso digo que la composición del líquido ese que condensó acá, que tengo aquí, X sub 1, es igual a la del vapor que salió del balón. Si eso se vuelve a reevaporar, ese líquido que tiene ahora composición X sub 1, que dijimos que es igual a I sub 0, se vuelve a evaporar, la composición de ese vapor, a esa misma temperatura, va a ser esta que baja aquí, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso decíamos al principio que la destilación fraccionada es como, se puede ver como sucesivas destilaciones simples de esa mezcla, donde evaporo, condenso el vapor, vuelvo a evaporar, vuelvo a condensar, vuelvo a evaporar, vuelvo a condensar, y así. ¿Así hasta cuándo? Así hasta llegar a la cabeza de la columna de fraccionamiento, donde tengo una temperatura T3, fíjense que la temperatura ha ido bajando,
perdón, sí, ha ido bajando. La composición ha ido variando hasta llegar a esta composición I sub S, sería de salida, ¿sí? Que cuando lo condenso, pasa a tener una composición que le asigno, es la misma, pero que le asigno el nombre X sub S. Recuerden que en general nosotros utilizamos la X como letra para, digamos, anotar lo que es la composición de la fase líquida, e Y para anotar la composición de lo que es la fase vapor. Entonces, este vapor que salió aquí, en la cabeza de la columna, cuando lo condenso, tiene la misma composición el líquido, me queda un líquido de salida, un destilado de composición X sub 0. Yendo un poquito más a qué pasa con los intercambios. Bueno, desde el punto de vista del vapor que está ascendiendo, el vapor que asciende intercambia calor con el reflujo que cae, ¿sí? Que está a una temperatura menor, intercambia calor. Como cede calor, parte de este vapor que está ascendiendo condensa y parte se reevapora y sigue ascendiendo en la columna. Desde el... perdón, estoy viendo ahora el chat. Estoy viendo el chat de Gabriel. Gabriel dice, ¿cómo se separarían ahí ambas sustancias? ¿Por qué el reflujo se mezcla nuevamente, no? Porque el reflujo se mezcla nuevamente, ¿no? No tengo... Bueno, Gabriel, vamos a volver un poquito, vamos a intentar explicarlo un poquito, porque justamente quizás podemos aprovecharnos de esto mismo acá. Gabriel, lo que sucede es que estoy en estado estacionario, por ahora no estoy sacando nada, pero lo que sucede es, fíjate, el vapor que sale del balón aquí, ¿sí? Sube el vapor, condensa, ¿sí? El vapor con respecto a la composición inicial que tengo aquí en el balón, no la composición inicial, sino la composición que tengo del residuo, o sea, del líquido que está en el balón, va a estar en equilibrio con un vapor que tiene esta composición, o sea, más rica en el componente más volátil. Este vapor, parte de este vapor, y era lo que estábamos diciendo en la diapositiva siguiente, parte de este vapor, al intercambiar calor con el reflujo este que está cayendo, parte de este vapor condensa. Era lo que veíamos acá. Parte del vapor condensa. Ese líquido que está ahí, se vuelve a evaporar, y sigue ascendiendo. Cuando ese líquido, que es el producto de la condensación de este vapor, se vuelve a evaporar, se enriquece un poco más en el componente más volátil. Es este vapor que está acá. Se enriquece en el componente más volátil. Y así sucesivamente. Nuevamente, cuando este líquido de composición X sub I se vuelve a evaporar, se enriqueció, se vuelve a condensar en una posición un poco más arriba en la columna de fraccionamiento, y ahí nuevamente, cuando condensa y se vuelve parte a evaporar, nuevamente se enriquece un poco más en el componente más volátil. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que sucede es justamente que hay una diferencia de composición a lo largo del vapor que va subiendo en la columna, justamente por esa condensación y reevaporación.
en cada porción de la columna hay justamente hay, digamos, algo que vamos a ver ahora, que es el plato teórico. Hay una porción de la columna donde puedo considerar que se dio una destilación simple para ese vapor. Volviendo acá, el reflujo que va cayendo, ¿sí?, cuando intercambia calor con el vapor que va ascendiendo, que está más caliente, al intercambiar calor, ¿sí?, este reflujo, parte de este reflujo que venía cayendo, se reevapora. Por lo tanto, asciende nuevamente. Y así se da un proceso dinámico de reevaporación para el reflujo y de condensación para el vapor que va ascendiendo, de forma tal de que voy teniendo sucesivas destilaciones en una porción dada de la columna de fraccionamiento. Visto en el diagrama, en el caso del vapor que asciende, justamente cuando condensa, parte de lo que condensa de ese vapor, este líquido, tiene una composición un poco más rica en el menos volátil, mientras que el vapor, ¿sí?, tiene una composición más rica en el componente más volátil. Acá el análisis correspondiente para el reflujo cuando se produce su reevaporación, formando vapor más rico en el componente más volátil, y un líquido, menos rico en el componente más volátil que el reflujo que caía. Entonces, insistimos, la destilación fraccionada equivale a varias destilaciones simples, donde parto desde el balón, el líquido en el balón que tiene una composición X sub 0, hasta llegar al final de la columna con un vapor que al condensarlo obtengo un destilado que tiene una composición mucho más rica en el componente más volátil. Esto es entonces la composición del residuo y esta es la composición del destilado que recojo. Y esta es la composición de la solución que puse inicialmente a destilar. Es decir, yo pongo a destilar una solución que está a temperatura ambiente, que tiene esta composición X sub 0, y comienza a calentar, llega a la temperatura de ebullición inicial, y ahí se comienza a dar todo el proceso, ¿verdad?, de destilación hasta llegar al estado estacionario, si llego al estado estacionario de la columna, y a reflujo total, donde finalmente tengo una composición del residuo que está marcada en el diagrama aquí, y una composición destinado al final que está marcada por esta ID. ¿Mm? Hay que remarcar la diferencia que tiene esto con una destilación cerrada, ¿verdad? Recuerden que la destilación cerrada era un sistema donde ponía a calentar la mezcla, ¿sí?, y llegaba un momento que tengo la temperatura de ebullición, se forma el vapor, tengo vapor, y en determinado momento, para una temperatura dada, voy a tener un vapor en equilibrio con un residuo, ¿verdad?, que es el líquido que tengo ahí en el balón, ¿sí? Esa composición va a ser una y va a estar determinada por el punto donde detengo la destilación, ¿sí? A medida que aumento la temperatura, esa composición, que era inicialmente X sub A sub 0, va a tender hacia el enriquecimiento en el componente menos volátil, hasta cuando detengo la destilación cerrada, o sea, cuando detengo el calentamiento y dejo fija la temperatura, se va a establecer ahí el equilibrio, ¿sí? Y entonces
voy a tener ese líquido con esa composición que va a estar en equilibrio. Aquí está un poco desfasado lo que sería la altura, ¿no? Sería acá, en equilibrio, con este vapor que tiene esta composición. Por eso digo que ahí tengo esa composición X sub D. Hay que diferenciarlo con lo que es entonces la destilación fraccionada, que me da un destilado final mucho más rico en el componente más volátil y que no se corresponde con el vapor que tengo en equilibrio. Vamos a volver un poquito atrás. Se corresponde con esta composición, ¿verdad?, del destilado que tengo al finalizar esa destilación. Me fui, perdón. Les decía que en el caso de la destilación fraccionada, comparando con la destilación cerrada, la destilación fraccionada obtengo esta composición y su F de destilado, mientras que en la cerrada, cuando no tengo columna de fraccionamiento entre medio, simplemente tengo el líquido en equilibrio con el vapor, cuando termino, paro, fijo la temperatura y dejo el sistema quieto ahí en equilibrio, el vapor que está en equilibrio con ese líquido, que tiene esta composición X sub R, es un vapor que tiene una composición X sub D igual a I sub 1, según este diagrama. Fíjense que tiene cierto grado de enriquecimiento con respecto al componente más volátil. La solución tenía inicialmente esta composición y luego en el destilado tengo esta otra un poco más rico en el componente más volátil. Mientras que en la destilación fraccionada, si comparo, fíjense ustedes que la separación entre composiciones que obtengo en el destilado y en la solución con respecto a la solución inicial es mucho más grande. Fíjense, esto lo logro interponiendo entonces esa columna de fraccionamiento. Ahora, si comparo la destilación fraccionada con la destilación simple abierta, no la destilación cerrada, sino la simple abierta, o sea que voy sacando masa del sistema a medida que voy calentando, voy condensando parte de ese vapor que se va formando. Como ya vimos en la destilación simple abierta, la composición que obtengo en el destilado es el promedio entre la primera y la última gota de vapor. La composición. Entonces, vamos a volver un poquito atrás, disculpen que vaya y que regrese varias veces, pero quiero recalcar esto. Mientras que en la destilación cerrada, que es pongo el sistema a calentar, llego a la temperatura, tengo un vapor en equilibrio con el líquido, el vapor tiene esta composición, que está marcada al final, X sub D. Cuando tengo una destilación simple abierta, ya hemos visto que la composición del destilado que recojo no es esta, que sería para el caso de la destilación cerrada, sino que es el promedio entre esta y su 1 y la primera gota que tenía esta otra composición, bastante más rica en el componente más volátil. Pero aún así, esta composición que obtengo a través de la destilación simple es menor en el componente más volátil que la que obtengo con la destilación fraccionada. De ahí la importancia de la destilación fraccionada. Y la importancia de ser vista entonces como sucesivas destilaciones simples abiertas para una mezcla dada. ¿Cómo definimos el plato teórico? Bueno, es la porción de la columna. ¿Qué tal? Tengo una Sí. pregunta, perdón, ¿puedo frenarte? Es sobre la destilación fraccionada. Viste que vimos que habían distintas temperaturas a diferentes alturas. ¿Eso es algo Sí. impuesto o es una consecuencia? Es consecuencia del proceso ese de intercambio de calor que se va dando, ¿sí? Donde inevitablemente va a ir perdiendo temperatura. Lo podés Claro, ver pero ¿por qué en un principio algo, o sea, algo que está evaporado condensaría si no es por una variación de temperatura? O sea,
si ya desde un arranque hubiera una diferencia de temperatura, entiendo que como que le seguiría todo como consecuencia. Pero si algo se evaporó, ¿por qué por qué condensaría si no es por una diferencia de temperatura que ya está impuesta? Simplemente, si querés verlo desde otro punto de vista, y casi que, digamos, de lo que es este tema puntual, lo podés ver, digamos, desde el punto de vista de la transferencia de calor y masa general, digamos. Todavía no han hecho ustedes, creo, no han hecho, por supuesto, transferencia de calor y masa, lo van a hacer en los próximos años, pero nada, de saberlo de sentido común. Un vapor que va subiendo por una columna, por algo. Esta columna puede ser, por ejemplo, material vidrio, ¿no? Que es muy común en un laboratorio. El calor vos lo estás, digamos, dando acá en el balón. Después acá no tenés fuente de calor. Claro, o sea, Simplemente, sería que choca contra la pared, que está más claro, choca fría. contra la pared, y más si esto está muy relleno de un material, tiene una superficie de contacto muy grande, choca con una pared fría, y bueno, se va a ir, porque esto cada vez se va alejando más de lo que es la fuente de calor. Ahora, vos me podés decir, bueno, pero si yo agarro y envuelvo esta columna de fraccionamiento en una manta térmica aislante, ¿qué voy a lograr con eso? Y vas a lograr que la transferencia de calor con el medio ambiente, porque esto está puesto al aire, sea menor. Entonces probablemente corras un poco estas cosas para arriba, ese gradiente de temperatura cambie y quizás sea menos pronunciado. De todas formas, igual vas a tener un gradiente de temperatura más o menos pronunciado según, por ejemplo, la velocidad de flujo que tengas, cuando esto está trabajando, digamos, en vida real, está ingresando un flujo con una temperatura, está saliendo una cantidad. Todo eso va a generar entonces unas condiciones tales para la transferencia de calor y masa. Entonces, ese gradiente va a depender, entre otras cosas, de eso. Pero yendo a términos ideales, un poco a lo que vos preguntás, es verdad, o sea, tenemos que entenderlo ya más desde lo simple. El vapor condensa porque choca con algo frío. Y choca con algo frío porque acá no hay aporte de calor, en principio con las paredes del relleno, del vidrio que contiene el relleno. Y bueno, al condensar, luego también se va a dar la revaporización porque, bueno, ahí va a haber otros fenómenos también de transferencia de calor interno entre el líquido y vapor que va a hacer que parte reevapore, etcétera, ¿no? Claro, claro, era eso, o sea, si ya desde un principio había la mínima diferencia de temperatura, ya el resto como que al Claro, revaporarse, al condensarse, ya queda como consecuencia, cada vez se claro. intensifica más capaz. Sí, Está sí, sí. perfecto. Después hay que jugar con esas variables cuando vos diseñás una columna, ya más desde el punto de vista industrial, ¿no? Cuando diseñás la columna, jugás con todas esas variables para saber qué gradiente tenés de temperatura, jugás con la variable aporte de calor aquí, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya queda para el curso de ustedes de transferencia de calor y masa que van a ver en los próximos años, ¿no? Donde una parte de ese curso es justamente el diseño de columnas para aplicación, intercambio, ¿no? Aplicación industrial. Bárbaro, muchas gracias. Por favor. Entonces, ¿qué era el plato teórico en la columna? Justamente es un plato teórico. Esto hay que también decirlo muy bien. No es algo que ustedes van a ver una columna, van al laboratorio y dicen, mirá, acá está el plato, ¿no? Es algo conceptual y teórico, ¿no? Y es, por así decirlo, con esta definición, la porción de columna en la que el vapor que sale por la parte superior corresponde al que está en equilibrio con el reflujo que sale por la parte inferior. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se ve esto en el diagrama? Bueno, en el diagrama, un plato teórico, ¿sí? Si yo tengo esta composición de este líquido, lo que está en equilibrio es esto. Pero vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo determino el número de platos teóricos en el diagrama temperatura-composición? Era una de las cosas que ustedes determinaban en el laboratorio para las dos columnas que teníamos. Poníamos a calentar la solución, llegaba al estado estacionario, ustedes medían composición del residuo que está en el balón y composición
del vapor que extraían por la parte superior. Supongamos que esas composiciones eran X sub 0 y Y sub F, y con el diagrama de equilibrio temperatura-composición para esa mezcla, tengo que tener ese diagrama, si no, no podría, solamente con esas determinaciones de la composición, saber cuántos platos, ¿sí? Tenía que tener, nosotros se los damos al diagrama, y entonces ustedes, ¿qué hacían? Vienen con esa composición que tengo en el balón, y voy haciendo lo que serían sucesivas destilaciones simples. Evaporo, condenso, evaporo, condenso, evaporo. Hasta llegar a la composición que tengo en el destilado. ¿Sí? Esto lo cortaba cuando llegaba a la composición del destilado. Si la composición que medía del destilado estaba por acá, entonces acá quedaría un paso más de condensación, de reevaporación de este vapor que condensé aquí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual el número de platos teóricos o de equilibrios, o de, como decía la definición, porción de la columna en que el vapor que sale por la parte superior está en equilibrio con el líquido que baja? Bueno, es igual al número de esas destilaciones desde la composición del balón hasta la composición del destilado. ¿Sí? Acá tengo 1, 2, 3. Pero esas son 3 destilaciones simples, entre comillas, pero debemos tener en cuenta que la primera, en realidad, es la que ocurre justamente aquí, en el balón. Entonces, la primera, o el primero de esos platos que estoy calculando ahí, o que estoy asignando a una destilación, es la que ocurre en el balón. Las siguientes, sí, son las que ocurren en la columna. Y yo quiero determinar el número de platos teóricos para la columna. No para todo el sistema, para la columna. Entonces, este número, que me da 3, le tengo que restar 1, por eso el número de platos teóricos de esa columna es 2. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que a veces esto que nos dio aquí en el ejemplo anterior, un número entero, o sea, es 2, puede ser que no dé entero, sino que sea una fracción y tengamos, por ejemplo, 2,3. Fíjense, si yo hubiera determinado la composición y su F, acá el dibujo está con poca resolución, digamos, para poder ver lo que quiero, pero fíjense, si la composición y su F hubiera quedado aquí, entonces comienzo la primera, esta era la composición del residuo. Hago la primera acá, 1, 2, 3, y cuando bajo no me encuentro con la composición y su F, porque está, como les dije, un poco más acá. Pero tampoco está acá, está como en el medio. ¿Sí? Entonces, cuando bajo acá tenía 1, 2, 3. Y tampoco es 4, porque no llego a esta composición. Entonces, es una fracción. ¿Cuánto es? Bueno, en este caso el ejemplo está para decir que es 0,3. ¿Ah? Esto quiere decir que este segmento acá, que correspondería a un plato más, en realidad para mi columna no es todo ese plato, sino que es parte. ¿Cómo lo calcularía? Bueno, teniendo el diagrama, la escala correspondiente, con la regla mediría la distancia de este plato en centímetros, diría, bueno, de aquí a acá, un plato entero son, pongámosle, 1 centímetro. Bueno, si tengo aquí, en vez de 1, 0,3 centímetros, de aquí, de este punto que corresponde a la condensación de esto aquí, hasta la composición que tengo en el destilado es 0,3, bueno, entonces por regla de 3, justamente, sacaría la fracción de plato teórico que tengo que sumarle, ¿no? Entonces serían
3,3 menos 1, el número de platos teóricos, son 2,3. Claro, en el laboratorio, justamente nosotros, digamos, repasamos todo esto y lo vemos, lo veían ustedes, haciendo las cuentas ustedes mismos y viendo todo el procedimiento de cómo se determina entonces ese número de platos teóricos en la práctica. Insisto, tendríamos que tener la columna en estado estacionario a reflujo total, tomar una muestra para determinar la composición del balón y tomar una muestra del vapor que está saliendo allá arriba en la columna y medir la composición. Y luego con eso y el diagrama de equilibrio, temperatura, composición de esa mezcla, determinar el número de platos teóricos. Bien, ¿de dónde sacan el diagrama temperatura-composición? Bueno, pues se lo dan, porque ya alguien se lo dio, porque está publicado en algún lugar, o lo hacen. ¿Cómo se hace en la práctica? Un poco repasando, y que también ustedes tienen una práctica de laboratorio. Bueno, se construye, se preparan soluciones con diferentes composiciones, se determinan las temperaturas de ebullición inicial y se determinan las composiciones tanto de la fase líquida como de la fase vapor, y así se construyen las dos curvas y me queda completo el diagrama para una presión determinada. Además de ese método gráfico, digamos, uno puede emplear una ecuación para tener, digamos, cálculo, teniendo en cuenta algunas aproximaciones, pero que sirve para analíticamente hacer cuentas y obtener el valor del número de platos teóricos. Es la ecuación de Fenske-Underwood, ¿sí? Que lo que hace es justamente hacer un tratamiento analítico para llegar a una ecuación que me permita, con algunos datos de las soluciones, poder obtener el número de platos teóricos. A grandes rasgos, esta ecuación no es necesario que ustedes sepan, digamos, la deducción, pero sí por dónde viene, digamos, la deducción matemática y cuál es la ecuación final. Ustedes, como ya saben, en fisicoquímica, nosotros en nuestro curso no les pedimos que recuerden ecuaciones de memoria, eso no tiene sentido para la evaluación del curso, pero bueno, por lo menos saber de dónde sale. Entonces, fíjense que nosotros tenemos la columna aquí, el balón, aquí tenemos un líquido con una composición X sub S, fíjense, esto entrevera un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? Anteriormente decíamos salida allá arriba de la columna, pero bueno, esto por cómo generalmente y por de dónde se tomó este ejemplo para la deducción de la ecuación. Acá tenemos X sub S, que es la composición del residuo, Y sub S, la composición del vapor en el balón. Luego las X sucesivas corresponden al líquido que está en los diferentes estados, digamos, los diferentes niveles de la columna, y lo mismo el vapor con un número determinado. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta la ecuación aquella de volatilidad relativa que vimos anteriormente en el teórico, pues repásenla, yo puedo plantear para este primer equilibrio, ¿se acuerdan que alfa es la volatilidad relativa? Para este primer equilibrio puedo plantear que este cociente por el alfa, este cociente vincula la composición de la fase líquida, por el alfa es igual a este cociente que vincula la composición del vapor que está en equilibrio. Esto para cada equilibrio puedo plantear. Se deduce de la ecuación que ya vieron de volatilidad relativa, una de las ecuaciones que vimos en el teórico. Entonces, si yo considero que el vapor Y sub S, cuando entra a esta parte aquí, condensa para dar un líquido, ¿sí?
que tiene una composición X sub I, perdón, X sub 1. Ese líquido que condensó es este vapor que ascendió aquí. X sub 1 y sub S. Bueno, ahí les pongo, creo que en el teórico de ustedes no está en esta diapositiva justamente, pero acá les pongo la ecuación, ¿verdad?, de volatilidad relativa. Ustedes después repasen el teórico más atrás. Esa era la definición que habíamos dado de volatilidad relativa. Simplemente esto es reagrupar, digamos, de diferente forma esta ecuación. Pero fíjense, aquí tenemos, entonces, que para el siguiente equilibrio, que es el equilibrio que se da aquí entre este líquido y este vapor, ese equilibrio también lo puedo plantear desde el punto de vista de esa ecuación que me vincula con la volatilidad relativa. Es lo mismo que aplicamos para el balón. Si yo considero que el vapor condensa completamente, el vapor que sale del balón condensa completamente y tiene aproximadamente la misma composición que el líquido ese que tengo ahí en ese nivel de la columna, esto es igual, por lo tanto, acá cambio X sub 1 por Y sub S y me queda esto. ¿Sí? Y fíjense que esto que está aquí, I sub S sobre 1 menos I sub S, voy a volver para atrás, ¿a qué era igual? I sub S dividido 1 menos I sub S era igual a todo esto. Entonces, sustituyo todo esto aquí y me queda entonces este término que tiene un alfa cuadrado. Bueno, si repitiera ese razonamiento a lo largo de toda la columna, llegando hasta el platón N, ¿sí?, allá al final de la columna, resulta que, fíjense que acá es 1 y acá es 2, resulta que al final me queda esta ecuación que me vincula la composición del residuo, lo que está en el balón líquido, con el número de platos, el n, me queda por alfa a la n más 1, y la composición del vapor que sale al final, que es n. ¿Sí? Recuerden, acá miren, acá es 1, acá es 2. O sea, acá es n más 1. Esto se llega haciendo el razonamiento para todos, o sea, para el plato 1, el 2, el 3, el 4, así, hasta el n. Entonces, finalmente, esta ecuación, si quiero despejar de esta ecuación el n, o el n más 1, aplico logaritmos y me queda, y ahí fíjense porque puede haber alguna diferencia, incluso había un error al final en la ecuación final, había un error que no sé si quedó corregido, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Fíjense, siguiendo el razonamiento, aplico logaritmos, ¿sí? Y acá entra una consideración. Si considero que el alfa, la volatilidad relativa, no varía mucho a lo largo de la columna, entonces, que eso lo puedo, digamos, considerar en la mayoría de los casos, el alfa es más o menos el mismo abajo que en el tope de la columna, ya con concentraciones diferentes, con temperaturas diferentes. Pero bueno, puedo hacer un promedio, ¿sí? Aquí está la ecuación. En vez de usar un único alfa, hago un promedio entre el primero y el último, ¿sí?
y ese promedio lo calculo con esta fórmula, alfa 1 por alfa 2, raíz cuadrada de eso, y ese es el que coloco aquí en la fórmula. Y acá ya me queda, entonces, n más 1 igual a todo esto. ¿Qué hago con esta ecuación? Lógicamente tengo que tener el alfa promedio, o sea que voy a tener que tener, digamos, la volatilidad relativa del vapor que está en equilibrio con el residuo y del vapor que está saliendo arriba. Y con eso, y con la composición del residuo y la composición del destilado, puedo calcular ese n más 1, que en definitiva despejo el n, que es el número de platos teóricos de la columna. ¿Sí? Una cosa interesante de hacer es ver cuánto se ajusta esta ecuación, comparando el cálculo con el cálculo de acuerdo al procedimiento más exacto, por así decirlo, que es agarrar el diagrama de equilibrio y hacer aquellos pasos que dijimos en el diagrama hasta llegar al número de platos teóricos. Y entonces, hablando del relleno y de cómo afecta las propiedades, o las características, mejor dicho, de la columna, el relleno, que tiene esa función de aumentar el área de contacto justamente para tener un contacto adecuado y que se dé la transferencia de calor y masa, este cilindro podría ser un tubo de vidrio o de acero inoxidable o de lo que sea, esto, está relleno, no está hueco, sino que está relleno, ¿sí?, con cierta cantidad de partículas que usamos como relleno, que pueden tener mayor cantidad o menor cantidad. Cuanto mayor sea la cantidad de partículas, mayor va a ser la superficie de contacto entre líquido que baja y vapor que sube, por tanto voy a poder tener un mejor intercambio. Si yo dejara esto vacío, el único contacto que tendría sería la del vapor que sube contra la pared y el líquido que baja contra la pared. El líquido escurriría contra la pared, ¿verdad? Entonces, el contacto es ese nada más. Si yo interpongo un relleno con muchas partículas, el líquido que baja va a estar en contacto por toda la superficie de las partículas y el vapor va a poder tener mayor posibilidad de encontrarse con ese líquido. Eso aumenta la superficie de contacto y eso permite un mejor intercambio. De alguna forma, eso hace que aumente el número de platos teóricos de esa columna. Y por supuesto, además de la cantidad de ese relleno, influye la forma geométrica e incluso el material de ese relleno. Fíjense acá algunos ejemplos de los más habituales. Pueden ser materiales cerámicos o justamente materiales de vidrio, ¿sí?, que se colocan en la columna. La montura, el anillo rashing, ¿sí?, el anillo de PAL, etc., ¿no? Son diferentes. Nosotros en el laboratorio tenemos dos, una que es la columna Vigreux, que es justamente un tubo de vidrio que tiene una construcción interna determinada, con salientes justamente del propio vidrio por aquí, que favorece el contacto líquido-vapor. Y por otro lado tenemos un tubo de vidrio de la misma altura, pero relleno de justamente pequeños cortes, tipo este que tenemos acá, de vidrio también. Pequeños tubitos de vidrio chiquitos, todo relleno aquí. Entonces, ¿qué es lo que afecta a la columna y su poder separador? Bueno, además de la propia naturaleza de la mezcla, que esto sería acá en el punto 2, las propiedades de la mezcla, eso me va a determinar una volatilidad relativa. Recuerden, la volatilidad relativa no es algo
hable solo a una sustancia por separado y aislada, sino que es justamente relativa, tiene que ser siempre asociada a otra sustancia o a otras sustancias que están en el medio formando con ella la solución. No tiene sentido hablar de volatilidad para una volatilidad relativa para una mezcla, para una sustancia sola, ¿no? Que es cuando forma parte de una mezcla. Por lo tanto, para una misma sustancia, si cambia la otra sustancia que está formando parte de la solución, puede cambiar la volatilidad relativa de esta sustancia. Entonces, además de la propiedad de la mezcla, también el diseño de la columna, como el tipo de relleno, recién vimos, y las dimensiones. Si yo tengo una columna de 4 metros, voy a tener un mayor intercambio durante esos 4 metros, ¿sí? Voy a tener un gradiente de temperaturas diferente, etc. Y eso me va a determinar una separación mayor que una columna más chica. De las mismas características, pero más chica. Simplemente por una cuestión de dimensiones. Después, por supuesto, también las condiciones de operación, la relación de reflujo, o sea, cuánto líquido cae comparado con el vapor que sale de la columna. Eso también influye en las condiciones de operación. Entonces yo puedo ajustar la columna variando esas cosas, ¿sí? Para una misma mezcla, en ese caso tendría constante esto, puedo variar esas condiciones de la columna y tener un diferente comportamiento, una mayor separación, una menor separación, ¿sí? Mayor, menor número de platos teóricos. Y bueno, por supuesto, en otras condiciones como la velocidad de salida del vapor, eso ya tiene que ver más con condiciones más industriales, ¿no? Cuando uno fija con el bombeo, la velocidad que sale, la presión, no sé cuánto, todas esas cosas hacen las variables de la columna, ¿no? Por tanto, diseñar una columna a nivel industrial siempre es algo muy complejo, que hay que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿no? No es algo tan directo, digamos, que uno lo puede en el papel decir, hago 3 cuentas y tengo diseñada la columna. Es algo que requiere primero un análisis previo, considerando cosas, se puede llegar hasta cierto punto, y luego hay que ir a armarlo y ver, y en fin, porque después entra en juego lo que hablábamos hace un rato con la compañera que consultó, entra en juego el aislante que coloco, si coloco aislante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen ejemplos de columnas más de nivel de laboratorio. Y, por supuesto, digamos, el estereotipo de columna de destilación para nosotros, para los ingenieros en particular, aquí, ¿no? Que lo vemos cada vez que pasamos allá por la salida a Ruta 5, en los accesos, en la refinería de petróleo, en La Teja, vemos ahí esas grandes columnas justamente, donde se da la destilación industrial del petróleo en diferentes fracciones, ¿sí? Donde obtenemos, según el nivel de la columna, obtenemos cosas más volátiles, más livianas, como el gas, como la gasolina, hasta cosas más, digamos, menos volátiles, más pesadas, como los asfaltos y otros fuel oil y otros combustibles más pesados, ¿no? Eso es justamente la destilación del petróleo a nivel industrial. Imagínense las características, ¿no? Llevar esto que en un laboratorio calentar algo es calentar con una plancha calefactora, con una resistencia eléctrica, a calentar esto, petróleo que entra, además hay que bombearlo. Imaginen cómo tiene que ser el calentamiento, ahí viene toda la parte de diseño de intercambiadores de calor, que a su vez se produce un vapor para calentar ese petróleo que pasa por el intercambiador, ese vapor hay que producirlo en una caldera, con una potencia, por eso es que ustedes van a ir estudiando todos esos aspectos, digamos, que hacen al armado del puzzle de un ingeniero químico que puede trabajar en una planta, ¿no? Cuántas cosas tienen que ir bien. Nosotros acá estamos dando conceptos de nuestro curso que después ustedes van a profundizar y van a hacerlo más a la práctica
en materias como termodinámica aplicada o transferencia de calor y masa y servicios y tecnologías industriales, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces nuestro estudio de soluciones ideales. Ahora vamos a continuar con el teórico y vamos a ir viendo primero apartamientos de la idealidad, ¿sí? Vamos a ver los diferentes diagramas que podemos obtener según ese apartamento de la idealidad. Y después, no en este teórico, pero en el de la semana que viene, ya vamos a ver las disoluciones ideales diluidas, vamos a ver la ley de Henry y otras cosas vinculadas. Bueno, entonces, nosotros en el comienzo del teórico anterior vimos que las soluciones ideales, ustedes ya lo sabían, eran aquellas que cumplían con la ley de Raoult para toda composición. Pero resulta que cuando los constituyentes tienen propiedades muy diferentes, ¿sí? Propiedades químicas muy diferentes y demás, físico-químicas diferentes, bueno, eso ya no se cumple en todo el intervalo de composición. Entonces, la presión de equilibrio que voy a observar para esas soluciones va a ser diferente a la que me va a predecir la ley de Raoult. Si yo para una composición de estas soluciones hago las cuentas con la ley de Raoult y digo, bueno, para esta composición multiplico la presión, para calcular la presión parcial de uno, multiplico por su presión de vapor por la fracción molar que hay en el líquido y le sumo la presión parcial del otro, que también la calculo. Bueno, eso que me va a dar las cuentas esas con la ley de Raoult va a ser diferente a la que realmente voy a poder medir en el equilibrio ahí en el sistema. Entonces ahí hay un apartamiento de la idealidad. Entonces, pueden haber desviaciones tanto positivas como negativas. ¿Qué significa desviaciones positivas? Bueno, cuando yo hago las cuentas con la ley de Raoult me da un valor. Una desviación positiva es que cuando yo voy a medir en la realidad ese valor es mayor. Y una desviación negativa es que cuando yo hago las cuentas con la ley de Raoult me da tanto, pero en la práctica me da menor a ese valor. Ahí tienen ejemplos, por ejemplo, la acetona con disulfuro de carbono tiene desviaciones positivas, mientras que acetona, fíjense, el mismo componente, pero esta vez con cloroformo, me da una desviación negativa. Esto es bien, digamos, deja bien patente cómo en estos estudios que estamos haciendo importa la mezcla y no la sustancia en sí por separado, ¿no? Obvio que importa, pero digo, lo que determinan los comportamientos muchas veces es la mezcla en sí y no la sustancia. Entonces, vamos a hacer primero algún planteamiento, algunas ecuaciones nos van a servir para entender conceptualmente el porqué y predecir el comportamiento de algunos diagramas para estas soluciones, ¿no? Entonces partimos de la ecuación de Gibbs-Duhem, ustedes ya la han visto. La ecuación de Gibbs-Duhem, que es válida para cualquier solución, lo que me dice que a temperatura y presión constante, la fracción molar de A por el diferencial potencial químico de A, más la fracción molar del otro componente, acá estamos suponiendo dos componentes, ¿verdad? A y B, más entonces la fracción molar de B por el diferencial potencial es igual a 0. Dicho de otra forma, si yo paso esto para acá, por ejemplo, para aquí, el XB por diferencial potencial químico de B lo paso para este otro lado de la igualdad, eso me da que la variación de un potencial químico está afectada por el otro. Mejor dicho, cuánto variará un potencial químico dependerá de cuánto varíe el otro, el potencial químico del otro componente. Están relacionados entre sí justamente por esta ecuación. Y
de esta ecuación también para cualquier solución podemos llegar a la ecuación de Duhem-Margules, también a temperatura y a presión constantes. Acá tengo que tener, para llegar a esta expresión, tengo que tener en cuenta en ese paso ahí. Es importante ahora que nos detengamos a reducirla, pero tenemos que tener en cuenta que la suma de fracciones molares, XA más XB, es igual a 0 también, ¿no? Perdón, es igual a 1. Por lo tanto, XA es igual a menos XB. O diferencial XA igual a menos diferencial XB. Eso porque estamos en una mezcla de dos componentes y se tiene que cumplir que la suma de fracciones molares tiene que ser igual a 1. Bueno, el asunto es que podemos llegar entonces a esta ecuación de Duhem-Margules, que me dice que la variación, la derivada del potencial químico de A con respecto al logaritmo neperiano de XA, T y P constante, es igual a lo que corresponde a B. Y además, para la fase vapor, que tenga un comportamiento de gas ideal, ustedes ya han visto, puedo entonces, con aquella ecuación que ya han visto, que hemos visto juntos, que me dice que el potencial químico en función de la presión es igual al potencial estándar más RT logaritmo neperiano de P, bueno, ahí yo puedo, interponiendo eso, puedo finalmente llegar a esta ecuación, ¿sí? Que me dice cómo es la derivada del logaritmo neperiano de la presión con respecto al logaritmo neperiano de XA a T y P. Diferencial logaritmo neperiano de PA sobre diferencial logaritmo neperiano de XA a T y P es igual a lo que corresponde para B, siendo aquí la presión parcial de B. Entonces, vamos a plantear para soluciones ideales, vamos a hacer un paréntesis, digamos, para soluciones ideales, recuerden que ahora estamos empezando a tratar el caso de soluciones no ideales, pero para soluciones ideales, recuerden que se cumplía la ley de Raoult. Acá me quedó el logaritmo este en pequeño, es logaritmo neperiano de XA. ¿Qué me decía la ley de Raoult para soluciones ideales? Que PA es igual a la presión de vapor del compuesto puro más, por XA. Si aplico logaritmos, me queda el logaritmo neperiano de PA es igual al logaritmo neperiano de la presión de vapor de A más logaritmo neperiano de XA. Entonces, fíjense que la derivada de esto, con respecto al logaritmo neperiano de XA, es igual a 1, para el caso de soluciones ideales. Y como tengo la ecuación esta, que viene a partir en realidad de Gibbs-Duhem, Duhem-Margules, y llego a esta ecuación final, ¿sí? Esto se cumple para esa solución binaria. Por tanto, si yo tengo que para A esta derivada es igual a 1, entonces para B también va a ser igual a 1, porque ya sé, por la ecuación de Gibbs de Duhem-Margules, que estas son iguales. Por lo tanto, si esto es igual a 1, este otro también tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo aquí gráficamente, en el gráfico presión-composición, esta era la presión total, esta es la presión, digamos, esta es la presión, esto va de 0 a 1 para XA, esto sería la presión parcial de XA, una línea recta que va, digamos, que me vincula la presión parcial de A con la composición, tiene una pendiente única, dada por esta recta, y esto es el caso de la presión parcial de B, que también tiene una pendiente
determinada y que no varía. ¿Qué sucede si tengo una desviación positiva a la ley de Raoul? Esto es, esta que era la presión parcial de A, en vez de seguir entonces, en el sistema real, en vez de seguir esta recta, sigue valores correspondientes a algo que está por encima de esta recta. Eso es una desviación positiva. Bueno, si este logaritmo, si esta derivada me da mayor que 1, para A, como ya vimos por la ecuación de Duhem-Margules, esto se tiene que cumplir. Entonces, si yo digo que A tiene una desviación positiva a la ley de Raoul, entonces, por Duhem-Margules, esta también va a tener que ser mayor a 1 porque son iguales estos dos términos. Entonces, si A presenta desviación positiva de la ley de Raoul, B también lo va a presentar. Y al contrario, si A presenta desviación negativa con respecto a la ley de Raoul, B también lo va a presentar. Eso es lo que tenemos acá. Aquí tenemos entonces la desviación positiva para A, es esta curva. Esta sería las presiones parciales reales que puedo medir de A cuando varío la concentración. Y esta, en naranja, es la curva con desviación positiva de B, que es la presión parcial de B, entonces, esa curva. Fíjense que no es una recta y en todos casos son valores mayores a lo que me predice la ley de Raoul. Y esta en negro sería la suma de las presiones. Por ejemplo, para este valor de composición sería la suma de esta presión que me da la curva en azul, más esta presión que me da la curva en naranja. Sería este valor que está aquí. ¿Se entiende? Esta es la presión total. Entonces, insistimos, como consecuencia de Duhem-Margules, si una sustancia presenta desviación positiva, la otra también. Si una presenta desviación negativa, la otra también. Vamos a ver qué relación hay entre la presión total y otras variables que no van a ser de interés para poder visualizar los gráficos de estas soluciones. Si nosotros tenemos que la presión total es la suma de las presiones parciales, esto es algo general, yo puedo plantear esto, simplemente es la derivada con respecto a XA de esto, va a ser la derivada de esta y la derivada de B, de PB con respecto a XA. A su vez teníamos esto, ya previamente, Duhem-Margules, y bueno, acá se puede plantear matemáticamente esta expresión, aquí, escribirla de esta forma. Esto es simplemente un planteo matemático. Bien, entonces, puedo sustituir entonces aquí y llego a esta expresión que me vincula la derivada de la presión total con respecto a XA, la derivada de la presión parcial de B con respecto a XA y este término que es 1 menos XB por presión parcial de A sobre XA por presión parcial de B, que no es nada más ni nada menos que la volatilidad relativa de A. Simplemente repasen la definición de volatilidad relativa aplicado a A y van a ver que es justamente, se puede escribir de esa forma. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a ver diferentes casos, a ver qué me predice la ecuación cuando planteo diferentes casos. Nos vamos a quedar entonces con esta ecuación y vamos a aplicar diferentes casos a ver qué pasa.
Primer caso. Vamos a suponer que tenemos un punto de ebullición de la solución, ¿sí?, que desciende uniformemente al aumentar la composición en el más volátil. El punto de ebullición desciende, o sea que la presión total aumenta. Si desciende el punto de ebullición, al aumentar la composición, la presión total va a aumentar. Entonces, vamos a ver que el diagrama Tx es similar al de las soluciones ideales. Es este que tenemos acá. Tengo dos curvas, la curva de vapor y la curva de líquido. Pero el diagrama, la curva de líquido en el diagrama presión-composición, va a cambiar. Va a dejar de ser una recta, que ya lo habíamos demostrado ya al inicio de la clase pasada, y va a tener esta forma. Entonces, fíjense, vamos a tomar aquella ecuación que vimos en la transparencia anterior y vamos a decir que si la derivada de la presión total con respecto a XA es mayor que 0, es lo que me dice acá el caso, este primer caso, presión total aumenta uniformemente al aumentar la composición en XA, que supongo que además que es el más volátil, ¿sí? XA es el más volátil acá, tiene menor temperatura de ebullición. Si se está dando este primer caso, entonces esta derivada es mayor que 0. Para todo XA. Ahora bien, si B es el menos volátil, tengo dos componentes, uno es el más volátil, B, en este caso, si A es el más volátil, B es el menos volátil. Entonces, la derivada de la presión parcial de B con respecto a XA tiene que ser menor que 0. Dicho de otra forma, si aumenta XA, disminuye la presión parcial de B. Esto está claro. Entonces, esta derivada es menor que 0. Entonces, simplemente voy a volver un poquito atrás para que ustedes recuerden la ecuación por si están perdiendo el hilo. Lógicamente, ustedes tienen ahí los apuntes. Miren, tenía esta ecuación, esto es mayor que 0, esto es menor que 0. Por lo tanto, para que esto sea mayor que 0, si esto es menor que 0, tiene que estar multiplicado por algo que sea menor que 0. Entonces, esto tiene que ser menor que 0. Si hago cuentas, esto pasa para este lado de la desigualdad, me queda esto mayor que 1, y a su vez hago más cuentas, me queda que el cociente de presiones parciales tiene que ser mayor a este cociente de fracciones molares. Simplemente me queda que sustituyo aquí la presión parcial de cada uno de ellos, como presión total por fracción molar correspondiente de ese componente en el vapor, lo hago para A y para B, entonces se me cancela la presión total, me queda este cociente, y esto tiene que ser mayor a esto otro. Finalmente, si yo considero que es un sistema binario, y que, por ejemplo, puedo escribir XB lo puedo escribir como 1 menos XA, y IB lo puedo escribir como 1 menos IA. Si hago esa sustitución, llego a la conclusión, háganlo y van a ver matemáticamente, a que en este primer caso, como fue planteado, en todo rango de composición de XA, la fracción molar de A en el vapor va a ser mayor a la que tengo en el líquido. Entonces, en este primer caso que pusimos, aunque las soluciones no son ideales, se sigue dando aquello de que el vapor se enriquece en el componente más volátil. Pero estamos, en este caso, con esta suposición. Muy bien,
Si les parece, entonces hemos llegado a la hora, son un minutito las 16:30. Vamos a dejar por acá, entonces, el viernes que viene vamos a hacer ejercicios de esta unidad, de esta parte de esta unidad que han visto conmigo, donde vamos a poner, digamos, en práctica estas cosas que hemos ido aprendiendo y vamos a hacer bastante cuentas. A partir de la semana que viene seguimos hasta terminar esta parte de la unidad 7. Y por supuesto después van a tener ejercicios de esta unidad que han estado pendientes, y también conmigo van a tener otra clase de ejercicios también para completar esa guía que tienen ustedes allí. Muy bien, muchas gracias y estamos en contacto por cualquier consulta que tengan.